Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Qué bueno volvernos a encontrar nuevamente en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. 1, 2, 3. Así mismito, hoy es jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Donde pedimos y suplicamos al Señor por las vocaciones, esas vocaciones que necesitamos para la Iglesia, los que están, que perseveren, los que se están formando, que lleguen, y sobre todo que el Señor también siembre en el corazón de nuestros jóvenes esa semilla de generosidad. Y esta mañana escuchábamos en la homilía de Padre Obispo una explicación tan hermosa de lo que contiene el Arca de la Alianza desde esa primera lectura que escuchamos y cómo la palabra, el pan, ¿verdad? El maná y la guía, ese báculo, ese tronco para dirigir, o sea, elementos importantes que en la vida sacerdotal pues se llevan y se realizan y se llevan a cabo y se utilizan como unos signos importantes dentro de nuestra liturgia. Son 3 signos que a veces no nos damos cuenta. Se habla del Arca de la Alianza y nos quedamos solo con que estaban las tablas de la ley, pero que eran 3 signos. Eran las tablas de la ley, signo de la palabra, el maná, signo de la Eucaristía, el alimento, y la vara de Aarón, que es la orientación, la guía, cómo guiaba a su pueblo. Entonces, portando el arca, los sacerdotes cumplían esa misión, ese mandato de anunciar la palabra, alimentar al pueblo y guiarlo. Y dentro de todo ese contexto, también, ¿verdad?, esa catequesis hermosa a través de esta homilía, como veíamos también la experiencia del bautismo como iniciación cristiana. Eso es así. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa de hoy para continuar catequizando desde el catecismo, valga la redundancia, de la Iglesia Católica. Recordando que en el rito bautismal se pregunta a la puerta del templo qué piden a la Iglesia de Dios, el bautismo, ¿qué da el bautismo? Vida eterna. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, amarás al Señor, y estamos explicando estos días los mandamientos. Que lo podemos, es una cadena, es un eslabón, es una red que nos va guiando, nos va dirigiendo. Eso es así. Invocamos al Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Para los que están comenzando a seguirnos en este su programa Mi Camino de Fe, estamos utilizando como medio para estos programas el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos encontramos en la tercera parte del Catecismo, el capítulo primero, que tiene que ver con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estamos en el artículo 1 sobre el primer mandamiento. Dice así: yo el Señor soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay ahí arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Está escrito: el Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Y dentro de este primer artículo del primer mandamiento veíamos, ¿verdad?, en unos momentos, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, a Él solo darás culto. Y nos quedamos en el programa de ayer: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y ahí entonces íbamos viendo la superstición, la idolatría, adivinación y magia. Y hoy entonces continuamos con lo que es la irreligión. Que el mismo catecismo define como un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Ser una persona religiosa es una virtud, es decir, encamina el estilo de vida. Una persona religiosa es todo lo contrario, se opone a esas enseñanzas que le pueden ayudar a vivir rectamente. Entonces, el primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión. ¿Cuáles son esos pecados? La
acción de tentar a Dios con palabra o con obras, el sacrilegio y la simonía. Y ahora les voy a explicar. Entendemos por estos 4 pecados contra la religión. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Tentar a Dios entonces quiere decir que yo lo pongo a prueba. ¿A prueba en qué? En su palabra, en sus obras, en su bondad y en su poder. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Jesús le pone las palabras de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Hay gente que utiliza lenguaje como este. Si Dios existe, tal cosa, que haga tal cosa. O sea, tentando su poder. No, el que cree en Dios confía en Él. Vive sujeto a su voluntad. Y por eso es interesante que esa acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba con las palabras, con las obras. Por ejemplo, ahora con la vacunación. Hay gente que está tentando a Dios. No, Dios me protegerá. Pues vacúnate. Para eso está la vacuna. O sea, sacamos a veces las cosas del carril, inventando cosas. Entonces, no es que Dios me va a proteger. Cuidado, hermano o hermana, cuidado. Y digo esto porque es importante que lo tengamos presente, porque es por no solo solidaridad, sino también por respeto a la otra persona. Usted puede decir, no, pero es que yo en conciencia, pues entonces quédese en su casa, porque se va a convertir en un agente de contaminación o de transmisor del virus. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. Entonces, profanar, tratar indignamente los sacramentos. Gente que, por ejemplo, y se ha dado, y tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Gente que se roba la comunión para cuestiones de brujería, o utiliza el agua bendita para cosas que no son las correctas, para las que ha sido establecido. Por eso dice, acciones litúrgicas, sacramentos, acciones litúrgicas, incluso las personas, el golpear, el maltratar, el destruir, profanar un sagrario, forzarlo y robarse, por ejemplo, los cupones y tirar el pan consagrado. Esos son sacrilegios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. ¿Por qué? Pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Lo más sagrado que tenemos nosotros como sacramento, los 7 son importantes, pero como signo de esa presencia constante, real de Jesús es la Eucaristía. Por eso nosotros guardamos en el arca, en el tabernáculo, bajo llave, la Santa Eucaristía, para evitar las profanaciones. La simonía, tercer pecado, se define como la compra o venta de cosas espirituales. Deme una bendición y yo le pago por tal cosa. O sea, gente que quiere comprar a través del dinero acciones, bendiciones de Dios. Eso no se puede hacer. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro les responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Por ejemplo, una persona, un joven que quiere ordenarse sacerdote, le pague al obispo para que lo ordene. Eso es simonía. Y tanto peca el que lo compra como el que lo realiza, ¿verdad? Así se ajustaba a la palabra de Jesús. Gratis lo recibiste, denlo gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales
y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Dios los da gratis para que nosotros los distribuyamos gratis. Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos. Por eso es importante que entiendan que en la iglesia hay unas cuotas o tasas, digamos, ¿verdad? Para realizar ciertos servicios. Por ejemplo, una ofrenda que se da por el bautismo. ¿Por qué? Porque esto implica unas personas que sirven en todo ese. Uno cree que el bautismo es simplemente que el sacerdote haga el rito, pero es que para hacer el rito tiene que haber venido una persona antes que prepare todo. Y esa persona a veces lo hace voluntariamente, pero a veces también es un trabajo, porque con eso se ayuda a esa familia. Lo mismo pasa con la secretaria. No, que los certificados de bautismo, pero hay una persona que tiene que pasar eso a un libro, mantiene el libro, prepara el certificado, y esa persona, pues un día lo puede hacer gratis, pero cuando son muchos, pues amerita que dediquemos a una persona. Por eso se cobran o se piden unos estipendios, que se llama, unos aranceles, que no pueden ser excesivos, sino de acuerdo a la necesidad, a la persona y el servicio que presta. Y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. En caso de que una persona no pudiera dar esa ofrenda, no se puede negar el sacramento. Les pongo, por ejemplo, una boda. Es una cosa, ¿verdad? Para la boda parece muy... el sacramento, sí, pero resulta que hay un salón. Si hay aire acondicionado, hay que prender el aire acondicionado. Después te tiran... La iglesia tiene que estar limpia, tienen que limpiar la iglesia. Y ahora más, antes y después. Entonces, se pide una cuota, y esa cuota, ¿en qué se emplea? En darle el salario a las personas laicas que ejercen ese servicio. Que es que a veces como que, no, que locura, eso no va para el sacerdote directamente, eso tiene su finalidad. Otra cosa sería que además de eso el cura o el ministro le pidiera extra. No se puede. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia. El obrero merece su sustento. Por ejemplo, ¿verdad? Fíjense que para el matrimonio, pongo el ejemplo del matrimonio, hay que llenar una documentación. Hay que pasar eso a unos papeles oficiales que tienen que ser enviados al registro demográfico. Hay que llevar los papeles al registro demográfico. Hay que comprar unos sellos. Hay que asentarlo en el libro de la parroquia. Todo eso lleva un proceso. Entonces, para la fiesta de boda, miren cómo es la cosa, porque a veces pasa esto, ¿no? Gastan un dineral y después van y le dan 2 pesos al padre por el matrimonio celebrado en la iglesia. Y entonces, la luz, la limpieza, la papelería, sí, tiene que ser consciente. Entonces, en algunas parroquias lo dejan a la conciencia de los que se casan. Entonces, si usted va a gastar X cantidad, pongamos $1,000 en la fiesta, que se gasta más, entre ajuar, comida, invitaciones, músicos, lugares, ustedes van a ir al padre 3 pesos. En fin, ¿cuál es la proporción? Sí, esto es importante que lo tengamos porque esta línea final es interesante, ¿no? La autoridad competente puede fijar estas ofrendas. Fija las ofrendas. Atendiendo el principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia. Que no solo es el que realiza el sacramento, sino el que le ayuda en la papelería. Porque a veces hay sacerdotes que lo hacen, pero entonces tienen que preparar los papeles, llevar los papeles, firmar los papeles, y con todo y eso, 2 pesos. El obrero merece su sustento. Esto es un equipo de personas que la secretaria de la parroquia no viven de bendiciones. El sacristán de la parroquia no vive de bendiciones. El handyman de la parroquia no vive de bendiciones. Hay algunos que lo hacen, pero no. No todos pueden. Porque y a veces también uno ve la necesidad de esa persona. ayuda de darle ese trabajo
a esa persona que ofrece unas horas de servicio y le da una remuneración económicamente En conciencia. según sus posibilidades. El ateísmo. Ahora vamos a ver otras, podríamos decir, claves que atentan contra este mandamiento. El ateísmo. ¿Qué es un ateo? Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente. El ateo es el que rechaza a Dios, no cree en Dios oficialmente. Hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. Dios no cuenta, y hay personas que por no tener a Dios en su corazón actúan como actúan. Uno se pregunta, por ejemplo, en estos días, no paso juicio, por favor. Voy a citar ejemplos, pero no estoy pasando juicio sobre las personas. Pero ¿cómo es posible que una persona llegue a un maltrato de un niño hasta el extremo de matarlo? Eso lo hace una persona que no tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque si cree en el Dios de la vida, la dignidad de la vida debe ser respetada. Si esto en las personas adultas, un hombre ya hecho y de derecho, una mujer hecha y derecha, es importante, cuánto más en un niño. Pensemos en los abortos, en el que mata a sangre fría, en el que roba. Hay una serie de realidades que se viven en nuestra sociedad que son consecuencias de ¿qué? De negar la existencia de Dios. Esto lo estoy diciendo de una manera sencilla, simple, porque esto es lo que ordinariamente, ¿verdad? No sé. ¿Y por qué pasan estas cosas? Pregúntate, ¿crees que una persona que tenga a Dios en su corazón podrá actuar de esa manera? Ese es el gran problema. Por eso dice, es uno de los problemas más graves de esta época, ¿verdad? El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Entonces, por ateísmo hay una serie de fenómenos, un listado, y hay gran variedad. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. Lo que puedo tocar, lo que puedo tener, se olvida de esa otra dimensión más allá, trascendental, de la vida espiritual. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Es decir, nosotros decimos que el artífice es Dios, que nosotros no somos los creyentes, ¿verdad? Nuestro último fin, es Dios nuestro último fin. Y nos inventamos un demiurgo es un ente, un espíritu, un Dios que no existe, pero que lo invitamos para favorecernos. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social para la que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Algunos utilizan este argumento con mucha fuerza, ¿verdad? Sobre todo los de la línea marxista comunista. La religión es el opio del pueblo. El opio es una droga que adormece. Y para muchos la religión adormece porque no desarrolla la conciencia. Y esto se usa de muchas formas, con frasecitas como, por ejemplo, separación de iglesia y de Estado, que la religión no se tiene que meter en las cosas espirituales, que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material, que la religión es privatizada. Todas estas frasecitas llevan en el fondo una gran lucha contra el verdadero Dios, ateos, es decir, sacar a Dios de la existencia, no creer en Dios. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. Hay todo un proceso, ¿verdad? Por eso hay que analizarlo. Cuando yo me declaro ateo, pues simplemente, ¿qué quieres decir con eso?
Cuando uno explica a la gente, habla, entonces, no, pues no es tanto. Bueno, pues entonces ten cuidado con lo que está diciendo. O a veces nosotros hacemos esa afirmación, es que fulano de tal es ateo, pero ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? No es tan fácil ser ateo, no es tan fácil. Es más fácil ser supersticioso y mágico. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña. Tenemos culpa muchas veces nosotros de que haya crecido el ateísmo. En cuanto que por descuido en la educación para la fe, si no educamos a un niño, por ejemplo, en ese respeto, en ese temor a Dios, lógicamente ese crecerá al huipipío. Y árbol que nace torcido es difícil enderezarlo, se puede, pero es difícil. Por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, pueden decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Algunos con ese espiritualismo exagerado de no quererse comprometer con acciones concretas en favor de los necesitados y de los pobres, hacen que mucha gente rechace a Dios. La doctrina social de la iglesia lo que intenta es ayudarte a entender que el evangelio tiene esa dimensión espiritual, pero tiene esa dimensión material. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Entonces, cuando tú provocas y yo provoco injusticia, la gente va a rechazar. Si eso eres tú que eres tan creyente, pues ese Dios yo no creo. Lo niego rotundamente. Y por eso cuando la gente comienza a atacar a Dios y te dicen, es que yo no creo en Dios, ¿en cuál Dios no crees? Porque es muy probable que si somos sinceros, digamos nosotros al final, tampoco creemos en ese Dios o en ese falso Dios que tú ves. No, la cosa no va por ahí. Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana. Recuerden que la autonomía lleva a la libertad del ser humano, pero una falsa autonomía te ciega. Y como criaturas, este es el proyecto de la fe, nosotros creemos que dependemos de Dios, que Dios está por encima de nosotros y marca nuestro estilo de vida. Llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. Reconocer a Dios entonces nos pone en la línea de la verdadera fe, en la línea del verdadero humanismo. Rechazar a Dios es destruirnos también nosotros humanamente hablando. La Iglesia sabe muy bien, que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Que se pueden recibir en las 4 grandes palabras, ¿verdad? Amor, libertad, justicia, paz. Esas 4 bases, esos 4 pilares que conectan con el deseo más profundo del corazón humano. Yo quiero ser libre y esta libertad la tengo ¿en quién? En Cristo Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, que me ha enseñado una manera nueva y diferente de vivir a través del amor. Un amor fundado en la libertad que construye la justicia y genera la paz. El agnosticismo. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Si el agnóstico no niega a Dios, pero tampoco es que le rinda culto. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. Entonces Dios no se puede revelar, y como no se puede revelar, pues yo no puedo decir nada de Dios. Está, pero no está. El agnóstico así. ¿Usted niega a Dios? No, yo creo en Dios, pero soy agnóstico. Es decir, no me interesa, está por ahí, en el limbo. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. ¿Existe Dios? Ni digo sí, ni digo no. Nosotros cristianos afirmamos que existe y que se ha revelado y se ha manifestado plenamente en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios,
pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. Aquí hay 3 elementos interesantes. Representa indiferentismo, no me interesa. Segundo, una huida, no quiero pensar en lo que sucede al final. Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? No me interesa, no quiero pensar en eso. Y cansancio, pereza de esa conciencia moral. ¿Por qué? Porque me va, en cierta medida, quien pone a Dios en el centro de su corazón, va a pensar, va a hablar y va a actuar de forma distinta. Tiene una misión y no me interesa, y por lo tanto, ni fu ni fa. Y es una postura a veces bien fácil, ¿no? No es que yo soy agnóstico. No niego a Dios del todo, por si acaso, ¿verdad? Pero tampoco es que me interese mucho. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Entonces, gente que es agnóstica, nosotros generalmente lo llamamos, es que tú eres un ateo porque no practica ciertas expresiones religiosas. No, hay que saber distinguir lo que es un ateo de lo que es un agnóstico. Por eso, como decía aquí el 2127, ¿verdad? En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios, al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podrá decir nada. Porque nosotros creemos en el Dios que se ha revelado, que se ha manifestado, que se ha dado a conocer. El agnóstico dice, no, eso no se puede, Dios no puede hacer eso, porque no le interesa, porque sabe que si dice que sí, pues si se reveló y me manifestó su voluntad, tengo que vivir conforme a lo que ha dicho. No me interesa. No me interesa. Es una indiferencia. O sea, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Si usted quiere despreciar a una persona, sea indiferente. Mira tal cosa, como es indiferente, lo ignoro, ni lo miro, ni le hablo, ni le digo nada. Es como si no existiera, pero existe. Claro. Está ahí, pero no. Y oíste, más no escuchaste. Oíste lo que te dijo, pero no me interesa. Y eso es terrible. Que es una de las cosas que el Santo Padre ha insistido mucho, ¿no? Que a veces nosotros como cristianos, ante la problemática del mundo, somos indiferentes. Es el caso de Lázaro y el Epulón. O sea, el Epulón no era malo con Lázaro, no lo maltrataba, no lo insultaba, es que no lo reconocía. Para él no existía y estaba en la puerta de su casa. Y los perros eran más, lo querían más que el mismo. Entonces después, manda un emisario. Y Moisés le dice, Abraham le dice, ya tienen la palabra, que le escuchen. No, pero si manda ni aunque resucite un muerto. Por eso es que hay veces que ante signos grandísimos nos quedamos, no nos impactan porque no, el corazón hemos hecho tan indiferentes que no lo vemos. El corazón se ha endurecido. Por eso diariamente la iglesia en su oración, en uno de los salmos pide, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezca. Es decir, Dios se revela cada día. ¿A través de qué? ¿De un ángel? No, de los acontecimientos. Hay que saber leer la historia, la vida, la acción de Dios en nosotros. Y se te revela todos los días en tus hermanos y en tus hermanas, en los más cercanos, en ese santo que tienes al lado, ¿verdad? Como nos dice la exhortación del Papa del llamado a la santidad. En la sonrisa de un niño, en la mano que acaricia, en el saludo de un amigo, en la mirada de un abuelo, en el estar, en la ayuda material que te pueden dar. Hay mil maneras que Dios ayuda. A veces hacen estos chistes, ¿verdad? Está un hombre ahogándose, está en un techo y le mandan un avión. Venga, no, estoy rezándole a Dios. Pero si te mandó el avión, móntate. Le manda el barco, le manda un montón de cosas. Entonces, esos memes dicen mucho, porque son expresión de actitudes que muchas veces nosotros tenemos. Y asumimos muchas veces y las damos por hecho. Correcto. No te harás escultura alguna. Otro elemento de esta explicación de este primer mandamiento, las esculturas. Las imágenes. 2129. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. Esto es interesante. Toda representación de Dios por mano del hombre, una estatua que represente a Dios, es decir, que se convierta en Dios.
represente, cosa presente, que haga presente ¿qué? A Dios. Nosotros como cristianos católicos utilizamos imágenes que nos recuerdan, pero no son. Esto es muy importante que lo entendamos. Ustedes son idólatras porque adoran imagen. Mire, esa imagen yo la veo, pero eso no es Dios para mí. Yo sé que eso es de yeso o de madera o una pintura, eso lo sé yo, pero me recuerda, me trae a la memoria, me hace vivir mi fe a través de un signo. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor les habló en el Horeb, de en medio del fuego, no vayan a prevaricar y se hagan alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Fíjate qué sucedió con el pueblo de Israel cuando Moisés se fue al monte. Pues aquí nos dice, en cierta medida, en el texto abreviado, el acontecimiento. No se vio figura alguna el día en que el Señor les habló en el Horeb, en el Monte Santo, en medio del fuego. No vayan a prevaricar y hagan alguna escultura de cualquier representación. Pero cuando Moisés se fue al monte, ellos dijeron, ¿y si se murió? No tenía un total algo, ver algo. Entonces se le ocurre hacer un becerro, un toro, porque para los judíos ese animal es signo de la fuerza de Dios. Entonces, la fuerza la convierten en un animal que les beneficia a ellos. Ese es el problema. Todo aquello que me ayude a mi beneficio personal y me aleje de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, un becerro, la fuerza, los cuernos, el trabajo, ponen todo y rinden culto, hacen una ceremonia. Lo mismo después harán los romanos, cuando levantan las estatuas del César. Levantaban una imagen grandísima, porque ustedes ven que eran imágenes grandes, y hacían que le quemaran incienso. ¿Para qué? Para reconocer ese poder, esa fuerza, porque es el imperio el que manda. Por eso, en Israel, desde un principio Moisés educa que no se hagan imágenes. Sin embargo, ellos después tendrán imágenes, los querubines y una serie de los tufines y todas las cuestiones que se tenían. Entonces, hay que entender bien en el texto a qué se refiere, para no sacarlo del contexto y buscar un pretexto, como usted a veces decía. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducieran simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. Por ejemplo, la serpiente de bronce. La serpiente, para que vieran esa serpientita que pecaban a solo los murmuradores, le hacen una grande para que vean que eso es pecado. Y el arca de la alianza y los querubines, que eran esos dos ángeles que están al lado en el arca arriba, ¿no? Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado el cristianismo fue avanzando y se fue inculturizando. Y hay otras culturas que esa forma de adorar a Dios, como lo hacía el pueblo de Israel, pues no les afectaba. Y creaban sus imágenes, sus cuadros, conscientes de que el cuadro, vuelvo y repito, no es sino una representación, un memorial. Y por eso el concilio dice, pues en una cultura no mezclemos una cosa con otra, porque nosotros no somos judíos. Entonces, si para un judío eso era un problema, pues que no lo haga. Pero para el que no es judío y lo puede hacer, pues que lo haga. Y ahí es donde el concilio comienza a admitir esta representación de los diversos misterios en pinturas, en cuadros, como tenemos nosotros en la Iglesia Católica. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento
que proscriben los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera el que en ella está representado. Yo venero la imagen. ¿A quién venero? Al que está representado, lo que me recuerda. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa. Venero, reconozco, pero no adoro. No una adoración que solo corresponde a Dios. Como cuando dice yo adoro a mi madre. No es que esa es una diosa, o yo adoro a mi esposa o a mi esposo, que los quiero tanto por lo que representan para mí, pero yo sé que eso no es un Dios. Vis a vis. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, nos vamos a las exageraciones y siempre tenemos gente extremista. A esas es a las que tenemos que ir guiando y enseñando progresivamente. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Nos conducen. Esta experiencia de fe profunda, según se va purificando, se va uno liberando de las imágenes. Por eso los místicos no necesitan imágenes. Viven una experiencia distinta. Y según uno va madurando, uno poquito a poco, ¿verdad? Hay gente que necesita un cuadrito, hay gente que necesita una lámpara encendida, hay otro que basta con que contemple. Es la gradualidad de una experiencia de Dios que va purificando y va acercando al ser humano a él mismo a través de signos o a través del encuentro personalizado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiene a la realidad de la que ella es imagen. Tiende a la realidad. Por ejemplo, yo mirando esta imagen de la Virgen de la Providencia que tenemos aquí, es una imagen de yeso pintada, pero trasciende que el misterio que me revela, ¿qué me revela? La maternidad. ¿Qué me revela? El amor de Dios. ¿Qué me revela? La elección de María. Y así, no eso, yo no adoro eso, sino lo que me revela, lo que me manifiesta. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana,
sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradio.pr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica, esta segunda sección sobre los mandamientos y sobre este acápite, ¿verdad? Número 4, no te harás escultura alguna. Que casi nos fuimos seguiditos. Seguidito. Porque el tema ameritaba clarificar bien, ¿verdad? Ahora vamos al resumen de este capítulo, que es como una síntesis de lo que hemos dialogado y compartido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el enunciado del mandamiento, siguiendo la línea de San Agustín, una frase breve, clara, precisa, fácil de memorizar. El primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios, espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. Esta es la clave fundamental, la fe, la esperanza y la caridad en Dios. El primer mandamiento llama, es decir, convoca al hombre, al ser humano, para que crea en Dios. Y de ahí esa oración tan sencillita que nos enseñaban nuestras abuelas: Dios mío, yo creo en ti. Dios mío, espero en ti. Dios mío, yo te amo. Breve, precisa y concisa. Las tres virtudes teologales, fundamento de nuestra fe. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Adorar qué significa? Y nos dice: adorar a Dios, orar a Él, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, son todos ellos actos de la virtud de la religión que constituyen la obediencia al primer mandamiento. ¿Qué es religión? Esa expresión que nosotros manifestamos externamente y que nos ata. Religión viene de religar, de atar, de unirse. Yo, por ejemplo, decimos, yo practico la religión católica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una expresión de mi fe en el Dios según la doctrina de la Iglesia Católica. Me religa, me ata. Por eso dice, al Señor tu Dios adorará, quiere decir que le adoro, le oro, le ofrezco un culto que le corresponde. Y entonces, si le he hecho promesa y voto, debo cumplirlo. Son actos de virtud. Actos de virtud quiere decir lo que yo realizo en bien de mi fe, para fortalecerla, para vivir la esperanza profunda y sobre todo proyectarme en el amor. El deber de dar a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Por lo tanto, no es privatizada, la religión no es privatizada, es personal, pero también social. Por eso hay un derecho de la persona a tener su fe, pero también hay un derecho colectivo, comunitario, de vivirlo, de celebrarlo. El hombre debe poder profesar libremente la religión en público y en privado. Eso es un derecho. Profesarla, declararla, vivirla, expresarla. La superstición es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios,
la cual conduce a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia. Entonces, si lo verdadero es adorar al Dios único, al que existe, superstición, ¿qué es? Una desviación de ese culto y buscar mi beneficio. Y ese beneficio entonces me lleva a idolatrar, a adorar otras cosas. Y sobre todo también a buscar el control. ¿Cómo? A través de la adivinación y a través de la magia. Yo controlo a Dios. Y por eso hay gente, ¿no? Los espíritus dicen, ay, el fulano tiene, es medium, y esto y lo otro. Entonces te meten miedo. Entonces si la gente crea esa atmósfera, ¿verdad? Y fíjense que cuando suelen ir a los adivinos y a los horóscopos, es un cuarto oscuro, con mucho incienso, con muchos olores, muchas pulseras, muchas cadenas, muchos velos, maraquitas, te crean todo un ambiente. Es una discoteca religiosa. Mentira, ¿qué es lo que está diciendo? Si usted no ha ido a una discoteca, un joven que va a una discoteca, ¿qué le mueve? Las luces, el ambiente, los olores, el ruido, la bebida, la droga. Te crea un ambiente que te descontrola, no te deja pensar. La acción de tentar a Dios de palabra o de obra, el sacrilegio y la simonía son pecados de irreligión prohibidos por el primer mandamiento. Entonces hay una acción que nos lleva a tentar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con las palabras, con las obras. Sacrilegio, profanando, o simonía, comprando. Por eso son pecados de irreligión en contra, que están prohibidos en el primer mandamiento. El ateísmo, en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento. Niega, rechaza que Dios existe, el ateo. El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento. Esto es para, como explicábamos ahorita, justificar, clarificar y orientar por qué nosotros como cristianos católicos de nuestras comunidades utilizamos imágenes. Hay cristianos que no utilizan imágenes. Hay otras iglesias cristianas que no las ponen. Y aducen que nosotros adoramos. Ahí hay conflictos, son interpretaciones. No queremos crear guerra, simplemente en que se entienda en la fe lo que nosotros profesamos y lo que nosotros intentamos vivir. Y por eso para nosotros es bien importante saber distinguir qué es adoración y qué es veneración. Correcto. Y hasta aquí nos trajo el tiempo de hoy. Agradecemos su paciencia. Esperamos que realmente lo que vamos compartiendo les vaya ayudando a profundizar en su fe y se lo vamos a pedir a San José con esta oración. Enséñanos, dinos y explícanos. Enséñanos, José. ¿Cómo se es no protagonista? ¿Cómo se avanza sin pisotear? ¿Cómo se colabora sin imponer? ¿Cómo se ama sin reclamar? Dinos, José. ¿Cómo se vive siendo número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, José. ¿Cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplausos? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y muere? Sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Con un vaso de fe.